Los historiadores de la ciencia elaboran preguntas con las cuales interpretan las fuentes de información disponibles y con ello arriban a una o varias conclusiones que los llevan a elaborar una narración histórica. Tanto las preguntas, las hipótesis como las conclusiones están sujetas a la formación previa, al enfoque con el que trabaja y en líneas generales a la cosmovisión de cada historiador. Por ejemplo, muchos historiadores de la ciencia prefieren reconsiderar la idea de descubrimiento para referirse a los hechos científicos y en cambio hacen énfasis en la idea de construcción del objeto de estudio. Estos historiadores consideran que el estudio de los procesos y objetos naturales siempre está atravesado por el recorte y el enfoque que asuma el investigador. Un clásico caso para analizar desde esta perspectiva es el del momento fundacional de la genética como campo científico. De acuerdo con el relato más extendido sobre la historia de la genética, el monje Gregor Mendel es el padre de la genética clásica, después llamada mendeliana, al intentar resolver los interrogantes sobre los mecanismos de la herencia. Según este relato histórico, su trabajo no habría tenido impacto entre sus contemporáneos, pero varias décadas después, hacia principios del siglo XX, habría sido redescubierto de manera independiente por varios científicos que lo analizaron, comprendieron su importancia y lo dieron a conocer. Sin embargo, de acuerdo con la interpretación de otros historiadores de la ciencia, el tema central al que Mendel intentó dar solución no fue el problema de la herencia, sino el problema de la hibridación. Mendel estaba interesado en las prácticas realizadas por los criadores de animales y por los mejoradores de vegetales. Esas prácticas consistían en el desarrollo de cruzamientos de variedades que diferían en algunas pocas características, buscando reforzar en la descendencia la presencia de ciertos rasgos que consideraban de utilidad. Tomando en cuenta estas experiencias, Mendel dirigió su atención a investigar la posibilidad de que se originen nuevas especies a partir del cruzamiento de especies o variedades preexistentes, y en relación con ello, se propuso encontrar una regla general que explicara la formación y la evolución de los híbridos y cómo varían, a través de las generaciones, las características en las que difieren los individuos que se cruzan. Mendel comunicó sus ideas sobre estos problemas en su trabajo Experimentos sobre híbridos de plantas, presentado en 1865 en la Sociedad de Investigadores de la Naturaleza de Brünn y publicado en 1866 en las actas de esa sociedad. En 1919, el genetista Thomas Hunt Morgan hizo referencia explícita a las dos leyes, la ley de la segregación de los genes y la ley de la transmisión independiente de los genes, atribuyéndole la formulación a Mendel y refiriéndose a ellas como primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel, respectivamente. Sin embargo, algunos historiadores de la ciencia plantean que no es legítimo asegurar la identidad entre estas leyes y las propuestas originales de Mendel, ya que un análisis riguroso de los conceptos enunciados en la publicación de Mendel permite encontrar varias diferencias entre estos planteos y los conocimientos de la genética actual. Mendel denominó elementos a las características comunes y diferenciales entre los individuos de una especie, y no factores cuya introducción tradicionalmente se le atribuye, y hoy son conocidos como genes. Más significativo aún es que Mendel no define que los elementos sean partículas. Si bien en su descripción parecen ser elementos materiales, se ha advertido que también podrían ser concebidos como fluidos. Por otro lado, Mendel nunca se expresó acerca del número de elementos necesarios para cada característica, y aunque usó dos letras para simbolizar la presencia de elementos diferentes en las líneas heterocigotas, empleó solo una para simbolizar la presencia de elementos iguales en las líneas puras. Pero como vimos en la serie sobre las contribuciones de Mendel, el número de elementos, factores o genes para cada característica debe ser igual a 2. En un individuo diploide, estos se presentan por pares, alelos materno y paterno, independientemente del hecho de que sean iguales, en la condición homocigota, o distintos en la condición heterocigota.
Además, Mendel escribe expresamente que solo los elementos diferenciales se excluyen mutuamente. Según la genética clásica, no solo los elementos, factores o genes diferentes, sino también los iguales deberían separarse, es decir, la segregación tiene lugar siempre, tanto en el caso de la condición heterocigota como en el caso de la homocigota. Por último, Mendel propone un mecanismo para explicar la existencia de híbridos constantes, es decir, la unión duradera de los elementos celulares diferentes. Esto es incompatible con la genética clásica debido a que la segregación siempre tiene lugar, ya sea entre elementos, genes o factores iguales o distintos. Las diferencias analizadas parecen justificar la idea de que es más apropiado hacer referencia a la reinterpretación del trabajo de Mendel a principios del siglo XX y no referir este episodio como el redescubrimiento de sus leyes. Este caso advierte sobre los riesgos de interpretar los modelos científicos planteados en épocas pasadas desde el prisma del conocimiento actual y refuerza la idea de que los conceptos y teorías científicas solo pueden ser profundamente comprendidos si son considerados en el contexto histórico y cultural en el que fueron formulados. Dicho esto, podemos preguntarnos, ¿a qué responden las distintas interpretaciones históricas? ¿Qué conclusiones podríamos extraer de los distintos enfoques con los que se aborda la reconstrucción histórica de los hechos científicos? Te invito a reflexionar sobre este tema. Si este video te gustó, le podés dar like y también te invito a compartirlo y a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información, porque lo que sabes influencia tu destino.